Voy a ponerme el cronómetro y así intentaré facilitar la labor. Nada, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, bueno, tengo que agradecer que hayáis contado con la Fiscalía. ¿Qué me ocurre? Muchas gracias, sí. Así ya meto el agua en esta ecuación y lo puedo dejar de estropear definitivamente. Esto me da miedo. Venga, ahí. De verdad que muchas gracias por haber contado con la Fiscalía. Desde el año 24 soy la fiscal jefa de Cáceres, lo que significa simple y llanamente que, Laura, voy a poner en práctica todas las cosas que has dicho para asegurar el bienestar de mi equipo. Porque verdaderamente no nos damos cuenta, pero si nosotros no nos sentimos realizados, pues la prestación de nuestro servicio pues, puede resentirse. Tengo que dar las gracias a la Secretaría General de Igualdad y Conciliación y también al IMEX, pero a través de las personas, porque las personas son lo que hace importante las instituciones, así que os agradezco muchísimo que hayáis contado con los fiscales a través mío. Bueno, tengo poco tiempo y me disperso mucho, claro, entonces esto es una situación que intentaré resolver. Estoy especialmente emocionada porque si algo tiene de éxito bueno, la lucha contra todo tipo de violencia y, desde luego, seguro contra la violencia de naturaleza sexual, es la coordinación, es el trabajar en red. Y es imposible coordinarse con quien no conocemos. Desde ese punto de vista, de verdad que este congreso es para los fiscales una oportunidad de que sepáis que, a pesar de vuestra sensación de frustración, no estáis solas. A pesar de que no recibís un feedback de la Administración de Justicia, que realmente no estamos muy acostumbrados a dar esos feedback, que sepáis que vuestro trabajo llega alto y claro, y que cuando se trata de luchar contra la violencia sexual, el éxito de la lucha no se mide en las condenas o en las sentencias, sino en el apoyo y en la asistencia y en el apoyo que vosotros, apoyo he dicho 2 veces porque apoyáis mucho, que vosotros dais a las personas víctimas de esta violencia. Y en ese sentido he enfocado un poco mi intervención. Quería hablar en concreto, o más que hablar, que reflexionemos todos juntos sobre ese tipo de violencia sexual que se ejerce por adolescentes. Es una forma de enfoque que exige muchísima formación y muchísima empatía, pero unos criterios claros también para abordar esta violencia sexual. Me había planteado la formación con un itinerario, pero ya os digo que no lo voy a seguir, pero como sé que os harán llegar el PowerPoint para que la información relevante os llegue por lo menos y podéis bueno, tener una idea un poco más o menos general de lo que hacen los señores fiscales. Las señores fiscales, somos 63 fiscales en Extremadura, 22 en Cáceres, y nosotros también, igual que todos vosotros, estamos especializados. Apostó la Fiscalía hace muchísimo tiempo por la especialización y, por tanto, contamos con fiscales especialistas en la lucha contra la trata de personas, fiscales especialistas en protección de menores, fiscales especialistas en criminalidad informática. Somos como un pool, como un panel de expertos que entran o intervienen cuando es necesario por su especialización y por su conocimiento. Y, por supuesto, fiscales especialistas en la lucha contra la violencia sobre la mujer. No obstante lo cual, el itinerario formativo es común y, por tanto, los fiscales tenemos de base esa formación. Quería empezar pues un poco introduciéndonos como agentes también clave, junto con vosotros, no solamente en la sanción, sino también en la prevención, en la medida en la que nosotros hemos recibido una formación y la mantenemos a lo largo del tiempo. Pensad que, como han dicho, desde cuando he entrado en la carrera, pues, por ejemplo, yo llevo 28 años luchando contra el delito, pero no solo luchando contra el delito, sino que transformando esa información, que es muy relevante, en un conocimiento útil para que también como organización podamos aprender. Y en esa parte vosotros sois claves. Nosotros necesitamos que nos deis ese feedback de lo que funciona y de lo que no funciona. Somos tan agentes claves como vosotros. Lo que pasa es que tenemos un escenario distinto, un escenario en el que hablamos de derecho, pero se concibe todo alrededor de la misma persona, de la persona víctima. Me había planteado en una hipótesis, desde luego muy optimista, veo que por el tiempo, un poco explicaros
¿Qué especialidades trae la situación de que quien ejerce la violencia sexual, generalmente siempre además contra una persona también menor de edad, sea un adolescente? ¿Qué es lo que ocurre en este escenario? Ese procedimiento, ¿en qué se diferencia del procedimiento en el que se exige responsabilidad por un delito cometido por un adulto? Sabréis muy básicamente que ese tipo de procedimientos tienen al fiscal como fiscal investigador y que nosotros tenemos que combinar, igual que lo hacéis vosotros, por cierto, no es nada extraordinario, pero exige profesionalización, especialización y trabajo. Hablo muy rápido y pido disculpas porque me están intentando traducir bueno, quiero que sepáis que sin formación no es posible llegar con un corazón de buenos deseos a ayudar a las personas, no es suficiente, hay que tener formación y si no se tiene hay que buscar quién la tiene y colaborar. Soy un grandísimo defensor, grandísima defensora de la colaboración público-privada, porque creo que nos ofrece mucha formación cada uno desde una comunicación honesta de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Bien, quería hablar de los datos. Va a ser muy breve porque el resumen es que no voy a hablar de datos. Cuando se habla de violencia sexual cometida por adolescentes, el dato me resulta tan absolutamente árido e insuficiente para poder explicar lo que hay detrás de una agresión sexual cometida por un adolescente sobre otro menor, que me niego rotundamente a dar datos. Además, es algo lo que llevo mucho tiempo, bueno, siempre suelo decirlo, no sé si habéis tenido la desgracia de escucharme en algún otro sitio, pero recordaréis el premio Nobel en Economía que se otorgó a Daniel Kahneman, ¿verdad? Y cómo los datos siempre esconden detrás eso que se dice tanto, un relato. Los datos presentados de una manera llevan a una determinada consecuencia, los datos presentados de otra llevan a otra consecuencia. Y además que todos, vosotros, nosotros, todos tenemos unos sesgos sobre los que hay que estar alerta. Y por eso, en materia de violencia sexual juvenil, no tengo ningún interés en dar datos. Los doy oficialmente, nos lo pide el Ministerio y podéis consultarlo en la página del Ministerio Fiscal, que es fiscal.es. Muy fácil, estaba pensado para nosotros. Dijeron, esta gente con tan poca capacidad digital, fiscal.es, no hay error. Y ahí tendréis todos los datos que aparecen en las memorias por comunidades autónomas. Nosotros también hacemos unas memorias específicas. Con los datos de Extremadura. Si tiene que quedar claro, que llevo 7 minutos, si tiene que quedar clara una idea cuando lo que se trata es de luchar contra la violencia sexual cometida por adolescentes sobre otros menores, es esta. El abordaje no es el abordaje tradicional de los procedimientos judiciales de adultos. El abordaje, en él hay una serie de agentes, digamos, más visibles, que no solo principales, más visibles. Por supuesto, el fiscal, que ya os he dicho que es el que investiga a un menor y, por tanto, tiene que tener el mismo acercamiento, el mismo conocimiento especializado con respecto al autor, porque además es un franco fracaso de nuestra sociedad el hecho de que exista este tipo de delincuencia cometida por adolescentes. Y, por tanto, hay que acercarse a estos delitos pues con la honestidad y con la humildad del que quiere conocer qué es lo que está pasando para que esto haya ocurrido con un niño de 16 años. Este es el enfoque. Y además, no solamente está el fiscal, por supuesto, está el magistrado. Sabréis que es el modelo que ahora parece que se está discutiendo. Sabéis que cuando un fiscal necesita la adopción de una medida restrictiva de derechos, imaginar una entrada en un domicilio, el volcado de unos teléfonos, es necesario acudir a un magistrado de garantía, que en la jurisdicción, que es lo que ocurre en la jurisdicción de menores, y por tanto el magistrado es un elemento clave, que es además quien va luego a enjuiciar aquello que el fiscal ha investigado. En torno a la valoración de los medios de prueba, y aprovechando lo que ha dicho Victoria, tengo que deciros que estamos muy acostumbrados los juristas a hablar de categorías jurídicas como si fueran palabras habituales, y a lo mejor para los que no estáis acostumbrados el oír hablar de persistencia, credibilidad y verosimilitud os produce, pues, como diría Daniel Kahneman, un cierto rechazo porque tenemos este sesgo de las categorías jurídicas. Lo que realmente ocurre es que los jueces, los magistrados, son profesionales en la valoración del testimonio. No es una valoración social, no es una valoración de los medios de comunicación, son auténticos profesionales en la valoración de los medios de prueba, incluida la de la propia víctima, y por tanto que saben reconocer perfectamente que una víctima puede retractarse, que una víctima puede recordar cosas nuevas cuando toca declarar.
Igual que vosotros confiáis, bueno, igual que nosotros confiamos en vuestra labor, tenéis que hacer ese esfuerzo de confianza, porque verdaderamente ellos son auténticos, y nosotros también, claro, que somos parte del procedimiento, auténticos especialistas en esa valoración. Y no hay coordinación si no hay confianza recíproca. Como digo, por supuesto, la víctima es parte esencial. Hay un equipo técnico en la jurisdicción de menores, me quedan 5 minutos. Hay un equipo técnico para que veáis hasta qué punto el enfoque en la jurisdicción de menores cuando el agresor sexual es un menor es lo principal, integrado por un psicólogo, un trabajador social y un educador social, que van a evaluar precisamente, no el hecho en sí, porque para eso están los jueces y los fiscales, sino qué contexto tiene este hecho. Porque nosotros, como sociedad, tenemos que aprender qué es lo que ha pasado aquí, qué factores se podrían haber corregido antes, dónde podríamos aplicar. Recordad que de verdad, cuando habla la gente de justicia basada en datos, lo que está queriendo decir es que esa información relevante se transforme en ese conocimiento que guíe líneas de actuación y políticas públicas. Por tanto, es muy importante aprender toda la información que ofrece ese delincuente adolescente, esa persona que ha cometido un delito cuando todavía no ha cumplido los 18 años. Y, por supuesto, las oficinas de asistencia a víctimas, que refuerzan todo este esfuerzo vuestro que estáis desplegando y que en los procedimientos participa a través de la Oficina de Asistencia a Víctimas. Es alguien a tener siempre en cuenta en redes, es alguien a quien siempre acudir cuando las personas a las que estáis ayudando tienen una experiencia en un procedimiento judicial. Oficina de Asistencia a Víctimas serán siempre vuestros interlocutores. Pero lo que quiero decir es que no solo somos estos actores. Como veis, es una actuación conjunta en la que todos los que tienen algo que ver con el menor víctima, algo que ver con el adolescente agresor, tienen algo que aportar. Es muy importante, por tanto, ese abordaje contextualizado. Los grupos de amigos, la familia, los profesionales de la salud. Lo he escuchado esta mañana en una de las ponencias, muy importante la formación a los profesionales de salud, muy importante, que sepan dónde acudir. Y, por supuesto, seguimos aumentando y añadiendo agentes esenciales para comprender y para evitar esa violencia sexual entre menores. Me quedan 3 minutos, así que voy a saltar el resto de... Como habéis visto, en fin, la comunicación es algo esencial. Y además es que no hay marcha atrás. O nos sumamos o ocupamos nosotros ese espacio comunicativo. Yo tengo una posición, quizá una visión distinta de Victoria, pero nosotros como fiscales sí tenemos la obligación de informar a la opinión pública. Como no ocupemos ese espacio con los valores propios de una administración, sus valores institucionales, y para, por supuesto, poder exponer el trabajo que hacemos todos en red, otros lo van a ocupar y van a dar su propio mensaje. Y es muy importante ir creando espíritu crítico en esta materia de delitos contra la libertad sexual. Y, por tanto, creo que también son unos agentes esenciales. Ahí tenéis, voy a pasar rápidamente por esto porque os iba a informar, pero seguro que sabéis igual o más que yo, la jurisdicción de los adolescentes de 14 a 18 años son los que se someten a estos procedimientos. Que sepáis que por debajo de los 14 años no es que no hagamos nada. Lo que ocurre es que derivamos a este menor adolescente que ha agredido sexualmente a otra persona, pues a otro sistema, porque es más competente, que es de lo que se trata, coordinarse y elegir quién está en mejor posición para resolver, para asistir a la víctima y para darle una respuesta al agresor. Iba a hablaros de las medidas que se pueden imponer, que sepáis que cuando la víctima lo es en esta jurisdicción, es víctima de un delito de agresión sexual, las medidas no son de libre elección. El legislador comprende que, aunque es un procedimiento educativo, hay algunos delitos tan graves que solo pueden abordarse desde la contención, porque es necesario aislar al menor de esos factores que le hayan llevado a cometer un delito y porque, en fin, hay un punto de satisfacción también para las víctimas porque es necesario que ellos también comprendan que hay una reacción. Por tanto, en el caso de los delitos contra la libertad sexual es obligatoria la petición de un internamiento en régimen cerrado. Sabéis que es un internamiento que se lleva en un centro y además viene asociado con una medida de libertad vigilada para ir trabajando la incorporación posterior del menor a la sociedad. Los tiempos son muy largos, los tiempos no son tan largos como en el Código Penal, pero quiero haceros reflexionar sobre una cosa. 14, me queda 25 segundos sobre una cosa, y es que para los menores el tiempo no es igual, sí. Para los menores el tiempo no es igual que para nosotros. Yo he puesto ahí los libros que leía cuando era pequeña de Enid Blyton, que ahora entiendo
porque de verdad que del grupo las que molaban eran las dos niñas y el perro, eran verdaderamente los que resolvían las investigaciones. Para un niño el tiempo tiene otra medida y, por tanto, una medida de 10 años de internamiento en régimen cerrado, que es lo que está previsto para los delitos cuando se cometen por alguien que tiene más de 16 años, de 16 a 18, determinados delitos, 10 años es un tiempo que para un niño es, en fin, es bastante relevante. No os voy a contar el procedimiento. Esta dificultad o esta valoración del tiempo por los menores hace que también la prescripción de los delitos sea menor. Sí quiero, casi si tengo que irme, me voy a ir con esta diapositiva, sí quiero recordar que aunque se trata de un procedimiento orientado a la educación, a la identificación de qué factores se dan detrás de una agresión de un adolescente, una agresión sexual, un delito cometido por el adolescente, ello no significa que la víctima no siga estando en el centro del procedimiento y, por tanto, en nuestros procedimientos de menores existen o se dan las mismas garantías que en los procedimientos que ha explicado ya Victoria para adultos. La celebración de pruebas preconstituidas. La garantía de declaraciones telemáticas, que es una reforma que ha introducido la Ley 1.25. Desde sus lugares seguros, las víctimas menores en los procedimientos de menores, digo víctimas menores porque es lo habitual, pero también existen víctimas adultas de agresores menores. Pero bueno, a veces se me escapa, como diría, por el sesgo que tengo al valorar los datos. Las declaraciones telemáticas para las víctimas son importantes en sus lugares seguros, rodeados de las personas que ellas pues han seleccionado, no durante la declaración en principio si hay otros testigos, pero sí asistidas, porque lo importante es que la víctima sienta que el procedimiento no va contra ella, que la necesitamos porque ella es la que nos puede rellenar los huecos que tenemos, pero que no es un enjuiciamiento de su situación, y en sus lugares seguros ellos prestan declaración con más tranquilidad. Bueno, por supuesto, el resto de las garantías, la obligación que tenemos de notificar a las víctimas todas las resoluciones que les afectan, aunque no sean parte en el procedimiento. En fin, quería añadir una cuestión más, pero son 17 minutos ya los que llevo. Olga, continúe, por favor. Es que soy muy pesada, ¿eh? No, continúe, por favor. Quería explicaros, por ejemplo, la excusa absolutoria, porque a lo mejor lo habéis oído. Hay una posibilidad cuando el agresor, cuando la víctima tiene 16 años, de los 16 a los 18 hay un régimen un tanto especial en cuanto al tratamiento del consentimiento, precisamente orientado un poco a no criminalizar en exceso las relaciones sexuales entre adolescentes, de manera que el propio legislador ha entendido que si no hay diferencia de edad ni de madurez entre el agresor y la víctima de 17 años, un agresor de 18, 19, es posible, siempre previa valoración pericial de que no existe esta diferencia que suponga un abuso de la situación del menor, bueno, pues el Código Penal ha previsto esta posibilidad de excusa. Sabéis que en el caso de que la víctima sea menor de edad, el Ministerio Fiscal puede denunciar, aunque la propia víctima no lo desee. ¿Qué quiere decir esto? Estamos a vuestra disposición porque sois vosotros los que conocéis mejor que nosotros. Nosotros estamos en un despacho y no lo conocemos tan bien. El fiscal lo que hace en estas ocasiones es incoar sus propios expedientes. Nosotros tenemos una actividad gubernativa, una actividad también de investigación, las diligencias de investigación, y valoramos, porque así nos lo pide el Código Penal, los intereses en conflicto, para ver si es oportuno o no presentar la denuncia para proteger al menor. Es decir, que incluso a pesar de que no exista interés en el menor o en su propia familia, la denuncia del Ministerio Fiscal es posible. Esto es una herramienta que es muy interesante y que necesitaba que la conocierais. Como vais a tener el PowerPoint, os recomiendo vivamente que entréis en estas estadísticas, sobre todo la situación de violencia contra las mujeres en la adolescencia. Es importante, está hecha a base de cuestionarios y las contestaciones de nuestros adolescentes nos permiten comprender que aquí tenemos que rejuvenecernos y ver
qué estructuras siguen perpetuándose también en ellas y en ellos, pero en ellas principalmente. Y con esto voy a terminar porque no me da tiempo. Estoy muy ilusionada con la Ley Orgánica de Protección de Menores en Entornos Digitales. Es una pasión que siento, soy del Atlético, después del Atlético ya por la ley. Vamos a ver si, porque es verdad que es el reto más absoluto, el de la protección de los menores en la red. Y con esto he terminado un poco, me he salido, pero muchas gracias.